Dicen que recordar es vivir, pero ¿habrá vida sin recuerdos? ¿Cómo viven aquellas personas cuya memoria ha emprendido un camino sin regreso? Más de 100 años han pasado desde que fue descubierta la enfermedad de Alzheimer y aún no hay cura, pero la lucha por encontrar las causas que la generan no ha cesado. Hoy en Diálogos, con motivo del Día Mundial del Alzheimer, conoceremos los avances científicos relacionados con la enfermedad y reflexionaremos en la difícil y agobiante tarea que realizan los cuidadores, personas fundamentales en el acompañamiento del enfermo. Curiosamente o por coincidencia y no tanto, siendo o habiendo sido el sábado el Día Mundial del Alzheimer, el diario La Jornada en su sección de ciencias nos mostró dos artículos muy interesantes, pero me voy a permitir leer unos párrafos nada más de uno de ellos, que dice: en 2012 todos los estudios para curar el Alzheimer fracasaron. Varias instituciones firmaron ayer una carta de intención para elaborar un plan de acción contra la enfermedad que, según estimaciones, padecerán 3,5 millones de mexicanos en 2050. Yo creo que la cifra se va para un poquito abajo. El proyecto se presentará en mayo de 2014 y deberá reconocer los aspectos sociales del padecimiento. Está asignado por Ángeles Cruz Martínez y dice que el año 2012 fue triste, entre comillas, para médicos y pacientes con Alzheimer, el tipo de demencia más frecuente entre los adultos mayores. Aquí también había que ponerlo en tela de juicio si es realmente la más frecuente o la demencia vascular es más frecuente que el Alzheimer, o el diagnóstico que se hace es más certero, en fin. Todos los proyectos de investigación que buscaban una vacuna o medicina para curar la enfermedad fracasaron. Así que no existe en el horizonte ninguna posibilidad de ayudar a los afectados, afirmó Luis Miguel Gutiérrez, director del Instituto Nacional de Geriatría. En México, 800,000 personas, continúa diciendo este artículo, viven con Alzheimer y para 2050 la cifra subirá a 3,5 millones. En una ceremonia en que diversas instituciones suscribieron la carta de intención para la elaboración de un plan de acción específico para la enfermedad y otras demencias. Gutiérrez destacó que una de las principales complicaciones del padecimiento es la pérdida de independencia de los afectados y los problemas que esto acarrea para sus familiares, pues el 40% de los hogares que tienen entre sus integrantes a un adulto mayor con alguna discapacidad, como la causan las enfermedades crónicas, entre ellas el Alzheimer, gastan el doble en salud respecto a otras familias. Estos núcleos tienen 40% de probabilidades de incurrir en gastos catastróficos, contra 20% de las familias cuyos integrantes son independientes. Por eso el reporte del Instituto Nacional de Geografía y Estadística sobre la inversión que realiza el país en los servicios de salud pública, privados y familiares, resulta que el trabajo no remunerado, que es el cuidado de pacientes en los hogares, absorbe casi el mismo monto del gasto que la atención hospitalaria, el 20% del presupuesto familiar. Continúan otros datos, pero bueno, vamos a empezar con estas recientes declaraciones. Y hoy pues, contamos con un panel también de lujo, como en otros programas. Está con nosotros el doctor José Luna Muñoz, es el coordinador del Banco Nacional de Cerebros en el Laboratorio Nacional de Servicios Experimentales del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Doctor, me anotan por favor en la lista de espera para si le van los bancos de cerebros, me imagino que le van a implantar algo. Y por ahí va a tener usted algunos clientes que están muy jóvenes ahorita, pero se les olvidan muchas cosas de geografía y cosas así. Maite González Cosío, que es enfermera geriatra, atención domiciliaria y voluntaria de la Asociación Mexicana de Alzheimer y Enfermedades Similares, Asociación Civil. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. El doctor Armando Pichardo Foster, cardiólogo, médico internista y geriatra, adscrito a la Dirección de Enseñanza y Divulgación del Instituto Nacional de Geriatría de la Secretaría de Salud. La doctora Minerva López Ruiz, ella es neuróloga,
adscrita a Neurología del Hospital General de México. Y Nora, ¿nos presentas por favor a nuestro especialista en Facebook el día de hoy? Claro que sí, doctor. Buenos días a todos, bienvenidos. Está el doctor Benjamín Florán Garduño, jefe del Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el CINVESTAP, y él es investigador en Alzheimer y Parkinson. Buenos días, doctor. Buenos bienvenido. días. Bueno, pues nos vamos. No sé si nuestras productoras quieren que pasemos de una vez El testimonio el de testimonio. Juanita, doctor. Así es, vamos a Muy ver bien. a Juanita. Vamos a verlo entonces. Mi mamá tiene demencia vascular tipo Alzheimer. Ella empezó a los 60 años perdiendo su cheque, perdiendo dinero, así empezó su enfermedad. Ella dejó de trabajar hace 5 años y fue cuando más decayó. Soy maestra de primaria y secundaria. Yo nací en Chile, trabajé en Chile y trabajé aquí en la Ciudad de México también en educación especial. Estuvo un año en casa más o menos, que nos turnábamos entre mis hermanos y una de mis hijas para estar con ella en la mañana, mientras todos los otros trabajan y hacían sus actividades. Yo amo a México, pero no puedo olvidarme de allá, porque allá nací y tengo más familia. Ver a mi mamá, una persona que se dedicó a educar, el estar perdiendo la memoria inmediata sí fue fuerte. Afortunadamente me metí a investigar y fue como yo llegué aquí a Alzheimer México. Después de que vengo aquí, tengo que llegar a mi casa a ver que hay comida para hoy, que hay comida para el día de mañana, que tengo que preparar. Claro, mi marido ayuda mucho, entre los dos. Los dos trabajamos en educación especial. Sobre todo con mi papá es mayor como la frustración. Ver a mi papá a veces sí me causa tristeza, ¿no? Porque pues él tenía sus sueños con su mujer, sueños que a lo mejor tal vez no se pueden llegar a cumplir como él quisiera haberlos cumplido, ¿no? Vengo aquí, estoy acompañada, tengo compañeros, personas mayores, personas como yo, que estudiaron esto, lo otro, platicar también con las personas. Tengo varios amigos. Entiendo y comprendo y asisto a la terapia. Sé que mi mamá está enferma, sé que cualquier cosa que ella diga no es a partir de sus sentimientos, ¿no? Son cosas de juicio. Una vez me corrió porque yo era la amante de mi papá. Las personas son muy amables, conversan con uno, le preguntan. A veces le preguntan más de lo que deben, pero ni modo. Un día llego a casa, encuentro a mi mamá llorando porque en su historia ella se imaginó que mi papá la había abandonado. Lloraba con un sentimiento como si realmente fuera cierto. Lo más difícil para mí ha sido eso, sus conductas obsesivas. Bueno, yo le quiero ofrecer una explicación al público que se molesta mucho porque dicen que yo contradigo y regaño y me enojo, etcétera. Pero esta es una institución, el Politécnico es una institución de educación superior, es una institución de enseñanza y a veces los que hemos sido profesores, los que hemos sido maestros o los que tenemos cierta experiencia profesional, pues tenemos que tratar de aclarar unas cosas. Como yo quiero que aclaren ahorita, porque la hija de la señora de este testimonio dijo, mi mamá tiene una demencia vascular de Alzheimer. Sí, por eso. Y la demencia vascular, hasta donde yo sé, y el Alzheimer, tiene diferencias clínicas y diferencias de grado. Yo no dudo que una enfermedad tipo Alzheimer o un síndrome que cuando yo estudiaba se llamaba PIC Alzheimer y que era de diagnóstico casi siempre en autopsias de diagnóstico patológico, pueda iniciarse como una demencia vascular, pero creo que hay algunas diferencias. Perdonen que yo esté de metiche y que se enoje mucho en el público, pero aquí están los especialistas. Sí, es cierto lo que acaban de decir, porque llega un momento en donde hay una gran confusión. No se sabe realmente qué fue primero, porque todas a la larga, todos los tipos de demencia, después de cómo evolucionan, llegan a ser y comportarse exactamente igual que una enfermedad de Alzheimer. Realmente conocemos muy poco sobre la enfermedad. Incluso la única forma de tener un diagnóstico preciso es a través de un banco de cerebros.
o sea, haciendo una autopsia con características muy peculiares para la autopsia. Entonces, todo esto lleva a un gran compromiso desde un punto de vista clínico. ¿Por qué se habla de vascular? Por el tipo de antecedentes que hay. Por ejemplo, en México se habla de los 800,000 pacientes que tienen algún tipo de demencia y que se habla que la de Alzheimer es la más frecuente. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Pero por qué? Porque tenemos en México un grave problema de enfermedades crónicas que a la larga van a terminar con problemas de este tipo y que van a tener un compromiso vascular muy serio, como es la hipertensión arterial y la diabetes. Y esas dos juntas dan un problema muy severo porque llevan a un deterioro mucho más rápido y a la larga, después de tiempo, pues se pierde un poquito la clínica para poder decir es vascular o es una enfermedad de Alzheimer. Incluso con el auxilio de la imagen, o sea, la tomografía, la resonancia magnética y el PET ahora que ya está tomando algún otro patrón, cuesta mucho trabajo como clínico en un momento dado hacer una diferencia. Quizá en un inicio sí, si logramos pescar al enfermo, digo pescar porque realmente casi eso puede ser en estadios muy iniciales, o sea, unos 20, 25 años antes de que llegue a tener toda esa evolución, podamos sí decir, este es vascular, este es una enfermedad de Pick, es una cuerpos de Levy, o es realmente una enfermedad de Alzheimer desde un principio. Pero ya cuando está avanzado el problema, es muy difícil poder decir. Podemos decir, bueno, tuvo un inicio vascular, pero ya está comportando como una enfermedad de Alzheimer. Sí, sin embargo, yo creo que la precisión, yo creo que debe ser examinada con mucho cuidado, sobre todo por el público. Porque a cualquier trastorno de memoria en la actualidad le llaman Alzheimer, Sí, ¿no? sobre todo en ancianos. Mi madre murió con una demencia vascular inicial a los 86 años, pero obviamente jamás pasó a la situación que podríamos llamar clínicamente Alzheimer. Entonces, ¿y qué es lo que sucede? Que ante algún trastorno de memoria, que puede ser además a veces determinado por otras situaciones clínicas, una de ellas la depresión en el anciano, la depresión en el jubilado, las complicaciones de una aterosclerosis con diabetes, por ejemplo, pero que sí permitirían, si no hacer una medicina preventiva en un sentido completo de lo que significa este problema médico, pues sí, advertir a la familia, al paciente, durante un tiempo el paciente va a estar así, debe ser tratado así, hay algunos recursos para modificar y vamos a esperar entonces que la evolución lleve, pero no inexorablemente, a algo que se llama enfermedad de Alzheimer. Doctora, ¿nos puede ayudar con esto? Sí, es muy importante, yo creo que empezar por definir qué es la enfermedad de Alzheimer y la patología de Alzheimer. Y también le voy a pedir que definan lo que es demencia, porque yo creo que con todo respeto podríamos empezar por ahí. Podríamos empezar por ahí. Demencia la podemos definir como pérdida de las habilidades cognitivas de un individuo y que no están relacionadas con alguna otra entidad, por ejemplo, con alteraciones de tipo metabólico o con un suceso reciente donde el paciente pudo haber estado expuesto a intoxicación o bajo un periodo de delirio, ¿no? La demencia se va a iniciar en forma lenta y progresiva y generalmente lo primero que el paciente tiene es periodos amnésicos. Lo primero que sucede es que él empieza a perder la capacidad de recordar sucesos recientes. Recuerda muy bien todo el pasado, pero no recuerda dónde puso las llaves de la casa, las llaves del coche, el dinero que le dejaron para hacer las cosas, y puede estar funcionando en las fases iniciales de la enfermedad muy bien, o sea, sin alteraciones realmente en sus habilidades cotidianas o incluso en sus cuestiones laborales, porque al principio no se nota, al principio se compensan bastante bien, hasta que estas alteraciones de la memoria empiezan a ser progresivas, más frecuentes, empiezan a tener alteraciones para recordar nombres, para nominar, alteraciones para recordar nombres de objetos, nombres de personas, nombres de ciudades, dónde guardaron las cosas, y esto puede evolucionar a alteraciones del lenguaje y se pueden ir interponiendo alteraciones también de tipo conductuales. Hasta este momento es una demencia.
Hasta este momento es una demencia. Ahora vamos a hablar ya del Alzheimer, disculpen. Está muy bien. Ahora, para hablar de patología, enfermedad de Alzheimer, a partir del 2009 viene una nueva clasificación internacional donde le llaman patología, es decir, enfermedad o alteraciones neuronales características de lo que hoy conocemos fenotípicamente como enfermedad de Alzheimer y que va a tener ciertas alteraciones a nivel neuronal dentro de la célula y de las interconexiones. ¿Qué es lo que sucede en estos pacientes? Bueno, tienen depósito de algo que se llama material amiloide dentro de la neurona que hace que se destruya. Fuera de la neurona tiene la formación de redes que se llaman marañas neurofibrilares y tienen pérdida de las conexiones interneuronales. A esto se le denomina patología Alzheimer. Y hay algo muy interesante. Nada más que la voy a interrumpir porque nos vamos a un corte y nos Ok. quedamos en patología muy interesante. Y vamos a Y tipificarla, enseguida- sí. Perdón. Vamos a corte. Mi historia es de las más fructíferas que hay. Esas historias son geniales. Yo nací bajo un bombardeo en Europa, en España, en Barcelona, para ser más exactos. Mi papá tiene Alzheimer. Nosotros lo empezamos a notar hace 7, 8 años y está diagnosticado desde hace como 4 o 5. Pues lo primero son los olvidos. De pronto se le olvidaban cosas muy básicas o muy del momento, ¿no? De que acaba de hacer algo y en ese momento se le olvidaba que lo había hecho y decíamos, un poco raro, pero siempre fue olvidadizo. Entonces, al principio no le prestaba uno mucha importancia. Yo soy profesor de historia. Bueno, en realidad lo que me gusta más de la historia son todos los puntos que no sabe nadie qué es. Empezaron a haber muchos eventos, de pronto ya como más seguidos, que nos hizo pensar que había algo más raro, ¿no? Por ejemplo, yo manejo y él manejaba en ese entonces le prestaba yo mi coche y justo iba y lo estacionaba en los lugares que no podía estacionarlo. Otra cosa, por ejemplo, hace como 7 años mi papá y mi mamá viajaron a España y entonces en el viaje a España mi papá se hizo unas pelotas terribles, no recordaba qué documentos tenía que llevar. Mi libro favorito es, casi sin haberlo tomado recientemente, es un maravilloso libro. Él tiene 2 carreras. Él de joven estudió ingeniería química y fue profesor de química. Y luego se dedicó muchísimos años a sistemas, a la computadora y cosas que no tenían que ver con la ingeniería química. Y como a los 40 y tantos años, 49, 48 años, le dio la bohemia un día, estudió historia y se dedicó a ser maestro de historia de ahí hasta que terminó su vida laboral, que fue hace unos 6 años, 5 años. Y donde nos dimos cuenta que el problema ya era real fue justo por el ámbito laboral, porque empezó a confundir todo. Llegaba a clases y entonces, por ejemplo, a los alumnos de Historia de México les estaba dando temas de historia universal. De pronto llegaba y ponía un examen que no tenía nada que ver con lo que les había enseñado. Y entonces fue que lo empezamos a llevar con un geriatra que lo diagnosticaran y fue cuando supimos que mi papá tenía Alzheimer. Yo decidí dejar mi independencia, pero no me pesa, porque también pienso hoy en día que el tiempo que yo pueda estar con mi papá y disfrutar a mi papá vale la pena. O sea, sí puedo dejar muchas cosas de hacer por cuidar a mi papá y por estar con él. Pues ya estamos empezando a conocer más testimonios. Al principio fue Juanita, ahora es Carlos, que lo tenemos aquí con su esposa. Vimos a su... Dígame, doctor, ¿qué pasó? Es que tenemos que continuar con la doctora. Sí. Pero ¿sabe por qué me vine para acá? Vamos a continuar, porque en él el diagnóstico ya está bien realizado. Y sí, con ellas, lo que ustedes nos están explicando los especialistas es que la señora María de Jesús y su mamá Maxi, que nos acompañan, tienen esta duda precisamente, doctor. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Que primero nos expliquen bien? Nada más vamos a hacer un comentario para que reiniciemos con la doctora. Y va a ver cómo lo vamos a complementar muy bien. Muy bien, doctor. Pero, por ejemplo, la hija sonriente, lo que a mí me llamó mucho la atención, que esté tan contenta de tener un papá enfermo, siendo un hombre tan maravilloso y tan valioso. Pero la hija está feliz de hablarle. Supimos que mi papá tenía Alzheimer. No es cierto. Con todo respeto, el ingeniero en ese momento no tenía Alzheimer. Estaba iniciando un proceso demencial. La doctora aclaró
un deterioro de las funciones cognitivas. Las funciones cognitivas son las funciones más elevadas del pensamiento, de la mente. Una de ellas, la capacidad de juicio, autocrítica, heterocrítica, la memoria, que son precisamente esas funciones que son o distinguen las características del ser humano frente a los animales superiores. En ese momento el maestro tenía una demencia, que haya evolucionado, que se le han hecho estudios que ahorita van a repetir, y el día de hoy, en base a los estudios, se haya determinado una enfermedad de Alzheimer, sí. Pero yo le quiero decir con todo respeto a la señorita sonriente que pues, su papá no tenía Alzheimer, tenía una demencia. Perdón, doctora, continuamos. Yo quiero platicar un poquito sobre realmente estas diferencias, principalmente a nivel histopatológico. Sí, la enfermedad de Alzheimer clínicamente se caracteriza por ya todas lo que se ha estado discutiendo aquí. Sin embargo, histopatológicamente es la diferencia realmente en cuanto a agregación de una vascular, como por ejemplo la de Alzheimer. Alzheimer se caracteriza por una acumulación masiva de filamentos silicoides apareados, que son como una cantidad de hilos que se están acumulando en el cuerpo de la neurona, que eso es lo que va a conllevar a la muerte de ella. Y que la muerte de la neurona realmente es la que nos va a dar el síntoma de la demencia. ¿Por qué? Porque empieza a desconectar realmente una y otra, ¿sí? Ahora bien, el primer procesamiento o las primeras agregaciones de estas acumulaciones de marañas, que así se llaman, de estas neuronas que van muriendo, estas acumulaciones se encuentran inicialmente en el hipocampo. Y posteriormente, conforme va progresando la enfermedad, esta va invadiendo primero la capa 2 de la entorrinal, posteriormente el subículo, el CA1, y finalmente la capa 4 de la entorrinal y finalmente a la neocorteza. Siendo así que los primeros olvidos que se presentan en una persona con Alzheimer es realmente los recuerdos inmediatos, ¿sí? Esos son los recuerdos que voy olvidando, porque esa es la zona encargada del hipocampo, es la zona encargada de conservarlo. Por ejemplo, es la memoria RAM que tenemos nosotros, por decirlo así, como en computación, ¿no? Eso es, pero lo que no llegamos a seguir utilizando, eso se desecha, y lo que se va quedando en los recuerdos ya están en otras áreas, que es la corteza temporal y la corteza frontal, ¿sí? Posteriormente, ya cuando la enfermedad es muy avanzada, obviamente ya se tiene una acumulación de estas lesiones tanto en la corteza temporal frontal y obviamente en el hipocampo está muy avanzado, ¿sí? Ahora, clínicamente nosotros podemos decir que una persona cuando tiene estas alteraciones clínicas de olvidos iniciales, dicen es un Alzheimer incipiente o es una demencia que empieza de tipo Alzheimer incipiente. Sin embargo, hay que aclarar que realmente la formación de una maraña se ha dicho que se lleva aproximadamente, su formación aproximadamente se lleva 20 años. Esto quiere decir que cuando empieza las alteraciones clínicas, 20 años atrás ya se empezó a echar a andar todo un mecanismo celular. Aunque clínicamente se empiecen con esos pequeños olvidos, es realmente evidente que a nivel celular el mecanismo ha sido echado a andar desde mucho antes. Entonces, por eso es tan difícil que nosotros podamos diferenciar realmente una demencia tipo Alzheimer con una vascular. Ahora, por ejemplo, en la demencia vascular lo que se encuentra mucho también son depósitos amiloides, pero en los vasos, ¿sí? Que esto muchas veces se puede presentar también inclusive en Alzheimer. Estos depósitos de amiloide beta se observan en los vasos, ¿sí? Pero generalmente lo que va a caracterizar Alzheimer son la presencia de estas lesiones, las marañas y las placas amiloides. Doctora. Algo que quería comentarles que era muy interesante, que salió en los últimos años de consenso, es que hay formas ya de medir que alguien tiene alteraciones de patología de Alzheimer. Algunos tendrán manifestaciones clínicas y otros no las van a desarrollar, porque en estudios de cerebros que se han hecho con personas que han muerto, a lo mejor prematuramente, y les han hecho cortes, han encontrado patología de Alzheimer con los cambios que el doctor nos acaba de caracterizar, pero que no tuvieron alteraciones cognitivas ni conductuales. Hoy en día se ha podido clasificar a la enfermedad de Alzheimer o patología Alzheimer en pacientes que
Saben que la pueden desarrollar porque tienen variantes genéticas monocigóticas que son dominantes y que tienen familiares y que saben que la van a desarrollar y que el neurólogo o el geriatra está a la expectativa de que inicie con las manifestaciones clínicas. Aquellos que tienen marcadores biológicos en líquido cefalorraquídeo o en PET que son patognomónicos o que, de enfermedad de Alzheimer, pero que no desarrollan la enfermedad todavía, pero que la pueden desarrollar. Están los pacientes con las etapas prodrómicas de la enfermedad, que hoy en día son los que nos interesa detectar y captar, y que los desarrollos de fármacos vienen para agarrar este target de pacientes, y que son aquellos pacientes que tienen deterioro cognitivo moderado con cambios con marcadores de enfermedad de Alzheimer, el que desarrolla la enfermedad de Alzheimer, y luego enfermedad de Alzheimer que hoy en día la clasifican en la típica, ¿no?, la atípica, y la otra que entra dentro de las demencias mixtas, donde puede caer el paciente que además inició o tuvo deterioro asociado a un evento vascular cerebral, o el que tiene Parkinson y desarrolla enfermedad de Alzheimer, pero que es muy difícil después desde el punto de vista histopatológico porque va a tener cambios de la enfermedad de Alzheimer más los cambios de la otra enfermedad degenerativa. Aquí, perdón, nada más esta nota porque quizá había que agregar de estas posibilidades diagnósticas ya de Alzheimer, no de demencia. Dice aquí, desarrolla la UNAM prueba de detección de Alzheimer y se dice con una prueba de olores desarrollada por los investigadores universitarios es posible detectar signos de alerta de la enfermedad en etapas tempranas. El examen consiste en distintas fases de reconocimiento para evaluar la capacidad olfatoria de las personas. Tras analizar los resultados, se entrega un reporte personalizado y, de considerarse necesario, se canaliza a los servicios de salud para el seguimiento especializado. Y este estudio es gratuito, nos dice Rosalinda Guevara Guzmán, de la Facultad de Medicina, a propósito del Día Mundial del Alzheimer. Bueno, esto, y hay otros comentarios de Patricia Severiano, de la Facultad de Química, de la UNAM, y bueno, yo es la primera vez también que me entero de que existe este tipo de estudios. No, bueno, realmente dan esa posibilidad. Esto no es muy nuevo, ya es viejo. Sí, pero bueno, lo sacan ahora, porque se ha dicho que una de las cosas que puede ser una pista inicial es que empiece uno a tener cambios en la percepción de los olores, ¿no? Es decir, vamos a oler feo, ¿no? Pero no nosotros, sino olemos a las personas. A lo mejor es cierto, ¿no? Pero esto nunca se ha podido tener una verdadera nexo con la clínica. No hay una comprobación. Sí, no hay una comprobación. Es también como otra prueba que se realiza con las gotitas, es para dilatar la pupila, para ver el fondo de ojo, cuando esto dura unos cuantos, y sobre todo con los medicamentos nuevos, dura unas horas si acaso. El paciente que se supone pudiera tener Alzheimer, le dura más tiempo la pupila dilatada, pero tampoco se ha podido hacer un nexo, o sea, no es nuevo esto, ya se tiene, esta parte de este estudio lo están desarrollando, sí, pero ¿qué realmente de esto hay? Se le van a poder hacer todas las pruebas que estaba diciendo la doctora, estas en líquido cefalorraquídeo, y para que te digan tienes, y pues mejor con la lana que te cuesta me voy a Acapulco, o no, qué cosa. Bueno, no, ahorita no se puede, pero después sí. Pero vamos, eso es un decir. Pero esto es una cosa importante, y es ahí en donde detectar al paciente en el estadio inicial es muy difícil. Ya lo acaba de decir el doctor Luna ahorita, ¿no? Que se necesita que pasen 20 años para que la neurona claudique. De hecho, esta situación del diagnóstico temprano es tan controversial, pero por ejemplo, eso que decía de que apenas está estudiando lo que son la prueba de olores. Por ejemplo, nosotros tenemos algunos estudios que estamos realizando en ratones transgénicos, la que hacemos que sobreexpresen la proteína tau, que es la que realmente está implicada en la formación de estas marañas, y la proteína precursora, se muta también la proteína precursora de amiloide, que es la responsable de los depósitos de amiloide beta extracelulares. Nosotros al analizar estos cerebros, y hemos analizado precisamente también el bulbo olfatorio, ¿sí? Y el bulbo olfatorio tiene gran cantidad de amiloide beta y de proteína tau también asociada ahí, ¿sí? Entonces yo creo que hay algo que todavía no podemos hacerlo como tal, ¿no? Sí. Para esto también nosotros estamos en contacto, o estamos tratando de hacer un método diagnóstico temprano, pero de otra manera,
¿sí? Nosotros estamos haciendo un método de diagnóstico temprano con epitelios. ¿Sí? ¿Por qué? Hay en ciertos epitelios del cuerpo hay expresión de la proteína. ¿Cómo cuáles? Perdón. Como el epitelio nasal y el epitelio oral. El epitelio nasal obviamente está prácticamente en contacto con lo que es el bulbo olfatorio. ¿Sí? Entonces el bulbo olfatorio nos va a poder dar la característica y si nosotros podemos ver en el laboratorio a nivel de histopatología algunos cambios que nos estén sucediendo, por ejemplo, que nos puedan recurrir todos los cambios que está sucediendo en el cerebro de Alzheimer, entonces yo creo que podemos hacer un diagnóstico temprano, inclusive si podemos llegar a concretar esto con el Instituto Nacional de Neurología, que es lo que estamos haciendo con la doctora Ana Luisa Sosa y la doctora Longoria, estamos haciendo esta relación para ver, primero tenemos que analizar las personas controles, cómo se está expresando de manera natural. Posteriormente nosotros vamos a tomar el epitelio de oral y nasal de personas que tienen la enfermedad de Alzheimer clínicamente ya bien diagnosticada. Entonces ahí nosotros vamos a empezar a monitorear realmente qué está pasando con la expresión de las proteínas, porque obviamente también, por ejemplo... Pero perdón, doctor, casi todo esto, disculpe que yo lo interrumpa, pero es a nivel de una investigación. Pero el público quizá se muestre más interesado en cómo diagnosticarlo o prevenirlo o advertirlo de manera temprana, porque a mí llevan años diciéndome, bueno, mi mamá, y que no murió 86, el que murió 86 fue mi papá, mi mamá de 89, o sea que yo ya tengo trastornos severos de memoria, ¿no? Si a mí me preguntan si yo tuve aventuras extraconyugales, yo no me acuerdo. No, oiga, doctor, ¿y qué le parece si escuchamos precisamente al público que eso es lo que nos está diciendo? Porque definitivamente para llegar a este tipo de investigación seguramente hay un trabajo inmenso que vamos a disfrutar, quizá, digamos, las nuevas generaciones de futuros dementes como yo comprenderé. Pero ¿qué pasa dentro de la sociedad, en la casa, en la familia? Aquí está María de Jesús, ¿le parece? Todavía tenemos tiempecito para que nos diga. Precisamente ella no sabe, hace 7 años que su mamá tiene manifestaciones y a la fecha no sabe si es Alzheimer o no. ¿Por qué, María de Jesús? Bueno, ella empezó hace 7 años a raíz de una enfermedad de mi papá, una isquemia cerebral a nivel de tálamo. ¿Pero con qué empezó su mamá? O sea, ella empezó con los datos, síntomas clínicos de la demencia. Así empezó. Y posteriormente, o sea, ya hace 7 años de eso. Con eso nos quedamos, ¿le parece? Muy bien. Vamos a un corte, regresamos para seguir escuchando a todo nuestro público. Hoy la enfermedad de Alzheimer estamos conociendo avances científicos. Seguimos con ustedes y bueno, nos quedamos con usted, señora María de Jesús. Si usted nos acaba de sintonizar, la señora María de Jesús es la hija de la señora Maxi y quiere saber, tiene esta confusión en el diagnóstico. Ya hace 7 años empezó ya con síntomas, pero en el seguro le dijeron que sí es la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué no le convence? No me convence porque en 7 años, pues el deterioro para una enfermedad de Alzheimer, pues ya tendría que haber avanzado, ¿no? Avanzar más en todo. Aquí ella sí continúa igual y lo único que hemos visto, bueno, que tiene recuerdos, sus recuerdos anteriores, recuerda a su mamá, a su papá, nos pregunta por ellos, no se acuerda si ya fallecieron, de hecho luego dice que no le avisaron y cosas de eso, y nada más, ¿sí? Pero hasta ahí ella tiene control de esfínteres, ella se baña, ella come, ella, o sea, hace muchas cosas, ahora que estamos en la asociación, que va a la terapia, ella ya no escribía, ya no podía escribir. Y ya escribe ahora otra vez, ya canta, se acuerda de las canciones, se acuerda, o sea, de muchas cosas, ¿no? Entonces, eso a mí es lo que me tiene en duda. Claro, ¿qué le dicen de manera breve para poder presentar una cápsula y preguntas del público? Bueno, como neuróloga a mí me da la impresión, no sé, habría que ver más estudios, pero así nada más con la cuestión de que presentó un periodo de deterioro cognitivo y se ha mantenido estable durante un periodo de 7 años, mi impresión es que pudiera ser más una demencia tipo vascular, que así se dan. Tienes una pérdida de algunas cuestiones de memoria o de las funciones mentales superiores y puedes quedar estable hasta que no se presente otro evento vascular, a diferencia de la de patología Alzheimer, que es
crónica y evolutiva, y se va sumando el deterioro. Y hay otra cosa también que valdría la pena explorar. Todo esto arranca después de un episodio en el esposo. Entonces hay otro problema que también simula mucho las demencias y que mete mucho ruido, que es la depresión. Entonces a lo mejor podría estar metida la depresión junto con esto, sin que podríamos quitar el dedo de que tenga una cosa vascular, porque es así por episodios. Mejoró con rehabilitación. Entonces eso es lo único que para depresión solita no, pero pudieran ser que estuvieran participando las dos. Además, si vemos a la señora su expresión, es una paciente deprimida. ¿Les parece si vemos una cápsula sobre el banco de cerebro? Y luego, doctor, ya nos están preguntando, doctor Luna, cómo donar el cerebro, pero vamos a ver esta cápsula para que usted conozca cómo funciona. El Banco de Cerebro se inicia desde 1992 bajo la dirección del Dr. Raúl Mena López, con la función o la finalidad de estudiar las enfermedades neurodegenerativas, principalmente la enfermedad de Alzheimer. Posteriormente, el año pasado, en el 2012, se crea el Banco Nacional de Cerebros, en donde obviamente aquí vamos a obtener encéfalos para estudiar otras enfermedades neurodegenerativas como es Parkinson, esquizofrenia, parálisis supranuclear progresiva, entre otras, y obviamente la enfermedad de Alzheimer, que es el punto principal para estudiar aquí en este banco. Es el único banco de cerebros que existe en el país y yo creo que este es un gran inicio y es un gran esfuerzo, no nada más de una sola persona, sino de muchas personas de muchos años. Y lo que más importante es que esto nos va a permitir poder ceder o proporcionar encéfalos a otros investigadores de todo el país para que puedan estudiar otras líneas sobre las mismas enfermedades. Actualmente Mexicanos cuenta con 100 cerebros nacionales y obviamente tenemos fragmentos de otros países, de otros bancos que nos han donado. El proceso para obtener los encéfalos se requiere obviamente primero el consentimiento de la familia. Van a firmar una carta de consentimiento. Esta carta de consentimiento solamente tiene un valor moral, no tiene un valor judicial. Esto quiere decir que realmente es una intención de donación. Esto no significa que cuando la persona fallezca está obligado a donar el encéfalo. Dentro de esto, al obtener el encéfalo, lo más importante es que sea menos de 24 horas de tiempo post-mortem. Esto es para que podamos conservar nosotros las proteínas en buenas condiciones para poder analizarlo y estudiarlo. Posteriormente, el tejido se obtiene, la mitad del encéfalo se conserva a menos 80 grados centígrados. Estos son para estudios de bioquímica y análisis de genes, mientras que la otra mitad se conserva a 4 grados centígrados en paraformaldehído. Este es un fijador y este nos conserva las proteínas para poder hacer nosotros el diagnóstico histopatológico, que obviamente esto se lo proporcionamos a los familiares, y por otro lado esto nos ayuda para estudiar realmente el procesamiento de las proteínas involucradas patológicamente en la enfermedad. Es importante aquí hacer notar que realmente, afortunadamente, tenemos encéfalos tanto controles, que son los cerebros normales, como de pacientes que fallecieron con alteraciones neurológicas, dentro de ellas la enfermedad de Alzheimer. Lo que más adolece o lo que más carece en la gran cantidad de bancos de cerebros en el mundo, la obtención de cerebros controles. Entonces esto sí es importante para nosotros porque nosotros nos va a ayudar a poder comparar realmente el procesamiento normal de la proteína involucrada en las enfermedades neurodegenerativas que nosotros estamos estudiando. Dentro de estas aportaciones que nosotros hemos hecho, hemos podido describir un procesamiento muy temprano de la agregación de la proteína Tau en la enfermedad de Alzheimer. Este mecanismo nosotros lo estamos sugiriendo como los eventos más tempranos que suceden en la enfermedad, y por otro lado estos estudios se van a llevar a nivel in vitro para que nosotros podamos ver qué tanto impacto tiene en cultivos celulares o en modelos animales que nosotros vamos a estar desarrollando. Hasta el momento no hay un estudio que realmente nos pueda confirmar exactamente que el paciente va a desarrollar la enfermedad de Alzheimer o que tiene la enfermedad de Alzheimer. Lo que nosotros esperamos y tratamos de hacer es un método de diagnóstico temprano para esta enfermedad. ¿Quiere usted hacer un comentario? Bueno, mire, para nosotros ha sido muy importante y no nada más para nosotros, sino realmente para la sociedad mexicana, que ahorita realmente la población en general, en unos 20, 30 años, la población va a cambiar la edad promedio de la población mexicana, ¿sí? Ahorita tenemos una población más o menos que está entre 25 y 30 años, es una población madura. Sin embargo, en 30 años van a empezar los verdaderos problemas, tanto económicos para el país, porque la población va a estar
más envejecida, ¿sí? Y esta población nosotros no estamos atendiéndola primeramente, no se está atendiendo como tal, no se le está dando la importancia de hacer investigación sobre esto, y que obviamente la enfermedad de Alzheimer consume mucho recurso. ¿Sí? Yo creo que el desarrollo de este banco de cerebros es tan importante porque sí, ciertamente no va a permitir dar una cura inmediata, pero para poder llegar a una cura que podamos nosotros tratar de detener la enfermedad o tratar de hacer un diagnóstico temprano, obviamente se requiere de hacer la ciencia básica y en conjunto tener la ciencia básica con la ciencia clínica. Si no hacemos esta relación, esta simbiosis, esta colaboración en estos dos grupos, jamás vamos a poder avanzar. Bien. Doctor, le Nada pregunta... más permítame algo porque para aclararle, yo quiero aclarar, ¿no? por lo que dijeron Está aquí bien. y por el testimonio. Y también ellas, doctor, tampoco sí, saben. nada más ¿eh? permítame. Hemos estado hablando que en la demencia hay una alteración de las funciones cognitivas, que son las funciones superiores. Y se ha dicho entre líneas, pero yo quiero que lo capte muy bien el público, que puede haber trastornos cognitivos, es decir, de funciones mentales, pero no trastornos conductuales, que es una de las características que parece tener o no tener Maxi. Y que yo pude advertir también en el caso de mi madre, por ejemplo. Y esa permanencia, esos lapsos donde la enfermedad parece que está en stand-by. Ahora sí. Bueno, primero la llamada, doctor Luna, que si puede decirle, Julieta Castañeda de Yautepec, cómo donar su cerebro en el Banco de Cerebros. Sí, bueno, primeramente lo que se tiene que hacer es contactarnos con nosotros al Banco de Cerebros. Es el teléfono 5747-3800, extensión 1748. Ahorita la posteamos también ahí en las redes. O mandar un mail al correo del Sinvestab, que es jluna@sinvestab.mx. Por otro lado, esta donación, bueno, cuando nos recibamos la llamada o el mail, a la vuelta nosotros vamos a hacer llegar la información directamente sobre cómo hacerle, le vamos a hacer llegar las cartas de intención de donación. Y bueno, esto se hace con tiempo, tiene que estar bien consciente la familia, tiene que hablar todo el núcleo familiar y estar de acuerdo en esta donación, ¿sí? Ahora bien, la donación es una intención nada más, no obliga a ninguna persona que realmente que haya firmado esta carta de intención de donación, no obliga a la persona que realmente la vaya a donar. Si en el último momento que el familiar fallezca, alguno de los familiares decide no hacerlo, no hay ningún problema, ¿sí? Muy bien. Pero esa es la manera en que que procedemos. Y aquí en las redes sociales, Adri Vera dice, perdonen mi ignorancia en términos médicos, pero si los expertos pudieran explicar de manera más coloquial, se los agradecería mucho, pues francamente no entiendo muchas de las explicaciones que se están dando en el programa, y lo que sí nos preguntan en las redes también es a partir de qué edad se puede presentar esta enfermedad y si tiene una cuestión hereditaria, que eso no lo hemos dicho. Sí, sí, ya lo dijeron. Ya se ya lo mencionó dijeron, sí. Pero ¿sabe qué, doctor? Como empezamos a las 9:30, ya pasó el tiempo, a lo mejor no le había aprendido, sí, entonces si nos pueden explicar. Sí, hay una pequeña porción de gentes que sí pueden ser hereditaria y es una enfermedad que se inicia a temprana edad. Digamos, alrededor de los 40 años ya empiezan a tener manifestaciones y con una evolución muy rápida, muy rápida. Afortunadamente, este es un porcentaje muy bajo de los pacientes que tienen este tipo de problema. La enfermedad de Alzheimer, por llamarle así para no meternos en complicaciones, tiene una evolución más larga, lleva a veces 20 años, se empieza a manifestar por ahí de los 60, aunque ya, como ya se mencionó, esto empieza desde atrás. A veces yo también me pregunto, esos olvidos pequeños que tenemos, por ejemplo, ¿dónde dejé a mi esposa? ¿No? Eso puede ser un olvido doctor, que puede traer algún problema. Esos pequeños olvidos puede ser algo que esté ya haciendo un proceso que va a llevar mucho tiempo para que se empiece a manifestar. Y como decía la doctora hace rato, esto es progresivo, evolutivo e irreversible. Y hasta ese momento no tiene ningún tratamiento. Todo, como decía al principio y en la nota, todo fracasó.
todas las esperanzas que había en las vacunas, entonces todo ha fracasado. Y ha fracasado porque realmente pues tampoco sabemos qué es lo que pasa, que es la otra cosa, ¿no? Otra cosa. Entonces eso sí es importante que los tomen en cuenta. Perdón. Quería opinar con respecto de los fracasos, en el sentido de que si bien es cierto que un esquema terapéutico nuevo que se está intentando o una nueva terapia no funcione cuando se está realizando ya en los estudios piloto para luego ser llevados a la generalidad de los pacientes, y no funciona, no implica que no represente un avance en el entendimiento de la enfermedad. O sea, esa misma información que se obtiene del resultado de esos estudios es la que sirve para retroalimentar y proponer nuevos estudios, nuevos esquemas terapéuticos. Entonces, son fracasos, pues sí, relativos, pues, pero siempre nos van dejando experiencia e información en relación a lo que tiene que acontecer en el futuro. Nada más que nos están sugiriendo, y creo que es correcto, que vayamos a testimonios de manera que el público vaya integrando la información que ha resultado hasta hoy muy técnica, efectivamente. Primero con los testimonios y después vamos a ver la experiencia de las personas que están tratando directamente la evolución de estos pacientes, tanto en lo profesional como en lo familiar. Muy bien, doctor. Pues aquí está Silvia con su mamá, aquí está la señora Rosy, pero ¿tú ya tenías el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer de tu mamá? ¿Qué estudios le hicieron? Porque vienen al programa, doctor, y ya tienen la duda si en verdad tendrá esa enfermedad o no. ¿Por qué? Bueno, hace 3 años le hicieron unos estudios a mamá y una psicóloga nos enviaron, un neurólogo nos envió con una psicóloga. La psicóloga le estuvo haciendo varios exámenes, estudios y finalmente nos emitió un diagnóstico con posible Alzheimer. Después consultamos a otro neurólogo, otro médico, y vio también la resonancia, los estudios que le habían hecho inclusive, y aunque no nos confirmó el diagnóstico de la psicóloga, nos dijo que era muy probable que también fuera Alzheimer, ¿no? ¿Tiene problemas de memoria tu mamá? Sí, tiene problemas de memoria, como igualmente decían, a corto plazo. Se acuerda de todo lo anterior, de toda su vida pasada, pero de lo que actualmente hace, si le preguntamos qué hiciste el día de ayer, qué comiste hace, no sé, en la mañana, se le olvida. Aunque, bueno, ella lo atribuye a que siempre ha sido muy distraída, pero esos son, digamos, los síntomas que ha tenido, pues, de unos, bueno, que nos hemos dado cuenta nosotros como familia, de unos 3 años a la fecha. Tenemos una enfermera aquí en el panel que ella ha trabajado hace muchísimos años, Maite, con pacientes con Alzheimer. ¿Tú qué le puedes decir? Bueno, yo diría, lo primero que yo diría sería que hay una gran confusión en la sociedad mexicana sobre la palabra demencia. Demencia, sin lugar a dudas, para cualquier persona o para la mayoría de las personas de cualquier nivel socioeconómico, significa locura. Y los que estamos aquí sabemos que no tiene nada que ver con la locura. Es más, la locura es un término coloquial, no es un diagnóstico, es un término coloquial. Después, lo que hemos tratado a través de dar educación a la familia, ¿sí? Y de decirles que por favor observen muy atentamente, porque efectivamente muy continuamente se comete el error de que al primer olvido, o la abuela que tiene 94 años olvida, y entonces la familia empieza a estar muy temerosa. Primero tiene 94 años, ya es hora de que se le olviden las cosas. Segundo, no es un olvido, o sea, no es un olvido aislado. Es una serie de comportamientos que va llevando el paciente dentro de la casa, que yo digo como enfermera, que no solamente son los olvidos, o sea, la primera cara que ve la familia no es ni siquiera el deterioro cognitivo. Desde mi punto de vista de enfermería, lo que yo he visto que la familia se percata primero es la depresión. O sea, hay una depresión porque el paciente se está dando cuenta qué es lo que le sucede. O sea, el paciente sabe que algo rarísimo le está pasando y que no lo puede manejar, ¿no? Entonces, lo que yo le diría a la hija de la señora sería... Nada más, permítame, porque nos están avisando que ya vamos a ir al corte. Pero por favor, yo quiero que retome esto, porque esto es fundamental para el público que tenemos aquí en el estudio y obviamente para los demás, porque es la parte más práctica, lo que podemos saber y usar.
Qué bueno que sigue con nosotros porque le quiero anunciar el tema del día de mañana, que es levantemos la voz contra el maltrato infantil. Y es que en México los padres creemos que los hijos son de nuestra propiedad y piénselo, ¿no ha utilizado usted cuando están haciendo las tareas ese pellizco porque no hace la tarea bien o esa nalgada porque se lo merece y ese es así los vamos a corregir? O quizás esos famosos zapes que luego le damos a los niños y el maltrato psicológico también, todo eso lo hemos pensado, hay que levantar la voz. Y hay muchos comentarios en las redes sociales sobre es mejor una nalgada a tiempo a que luego se me descarrile. ¿Será eso la verdad? Mañana nos lo van a decir los especialistas aquí en su programa Diálogos, 9:30 de la mañana. Y si nos quiere acompañar, aquí están los lugares reservados. Así que comuníquese con nosotros y ahora vamos a ver un resumen sobre lo que nos han dicho los invitados el día de hoy del Alzheimer y después una cápsula de terapias físicas, que eso les ayuda muchísimo a los pacientes. Realmente conocemos muy poco sobre la enfermedad. La única forma de tener un diagnóstico preciso es a través de un banco de cerebros, o sea, haciendo una autopsia con enfermedades crónicas que a la larga van a terminar con problemas de este tipo, como es la hipertensión arterial y la diabetes, porque llevan a un deterioro mucho más rápido. Alzheimer se caracteriza por una acumulación masiva de filamentos silicoides apareados, que son como una cantidad de hilos que se están acumulando en el cuerpo de la neurona. La muerte de la neurona realmente es la que nos va a dar el síntoma de la demencia. Demencia la podemos definir como pérdida de las habilidades cognitivas de un individuo y que no están relacionadas con alguna otra entidad. La demencia se va a iniciar en forma lenta y progresiva. Lo primero que el paciente tiene es periodos amnésicos, a perder la capacidad de recordar sucesos recientes. Una nueva clasificación internacional donde le llaman patología y tienen pérdida de las conexiones interneuronales. A esto se le denomina patología Alzheimer. Alzheimer México es un centro diurno, es un centro de día en el cual, aparte de dar los cuidados básicos al adulto mayor, tenemos diferentes tipos de terapia de estimulación. Se le da a todas las personas que tienen la enfermedad de Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia. Las demencias implican un déficit en las funciones cognitivas como son lenguaje, memoria, sobre todo de corto plazo, cálculo, funciones ejecutivas. Entonces, todas las actividades que nosotros llevamos a cabo aquí es para estimular todas esas capacidades que el adulto mayor todavía conserva. Otra cosa importante es que, aparte de la cuestión cognitiva, tratamos de mantener toda la parte física. Tratamos de que el adulto mayor continúe caminando, continúe moviéndose, mantenga los arcos de movimiento, el tono de fuerza de los brazos, de las piernas, para que esto lo mantenga lo más independiente posible. Tarde o temprano el problema cognitivo va a avanzar y va a llegar un momento en que el adulto mayor ya no te va a reconocer, ya no va a poder hablar, etc. Pero mientras tengamos o podamos hacer que el adulto mayor se mantenga, pues es algo muy importante para nosotros. Ellos entran a partir de las 8 de la mañana y salen a más tardar las 5 de la tarde. Esto es de lunes a viernes. Toda la mañana son ejercicios de reactivación física. De 8 a 9 de la mañana es generalmente la hora en que ingresan. Se pasan por el área de enfermería, donde se les toman signos vitales para ver que vengan en condiciones estables para poder pasar a sus actividades. De 9 a 11 son las actividades de reactivación física, dirigidas por el equipo de gericultura, y también se llevan a cabo ejercicios en los diferentes aparatos como son las escaleras, las poleas, el timón, etc. A las 11:30 es la hora de la colación. Previo a esto tienen media hora antes para actividades de higiene. Después de las 12 del día generalmente salen al jardín a realizar actividades y de 12 a 1 son actividades lúdicas. Trabajan con pelotas, con aros, la rayuela, en fin, tratamos de poner juegos con los que ellos están familiarizados y que a lo mejor jugaban cuando eran pequeños. Después vienen las áreas de terapia cognitiva, terapia ocupacional, hay taller de verbalización, taller de canto, taller de musicoterapia, de terapia ocupacional, de terapia cognitiva. A las 2 de la tarde viene la hora de la comida. De 2 a 3, de 3 a 4 vienen nuevamente las actividades de higiene, porque a partir de las 3 generalmente se empiezan a retirar. Todo depende del horario en el que el familiar pueda acudir por ellos. Generalmente la salida viene entre las 3
y las 5 de la tarde. Pueden venir mínimo 2 veces a la semana, pero la mayoría de ellos acuden de lunes a viernes. Una de las finalidades principales es que el adulto mayor mantenga la funcionalidad, que es que mantenga su independencia el mayor tiempo posible. No por ser viejito, no por ser adulto mayor tienes que tener una demencia. Por lo tanto, si tú detectas o te das cuenta de que el adulto mayor se le olvidan las cosas, no reconoce a la familia, se empieza a perder, no sabe darle el nombre a las cosas, etcétera, hay que hacer estudios para poder determinar qué tipo de demencia tiene, porque demencias puede haber muchas, no solamente el Alzheimer. Bueno, qué maravilloso que esta chica enfermera haya hecho pues algún resumen de lo que puede resultar invaluable para el conocimiento de estos problemas llamados demencias en general y en particular la enfermedad de Alzheimer. Pero estábamos con Maite. Bueno, yo lo primero que le recomendaría a la familia sería que se acercaran a las asociaciones que hay en los diferentes estados para poderse educar en el trato con su paciente. Sí. Me llamó mucho la atención con el primer comentario que hizo usted sobre la voz de la persona que decía estar muy contenta porque el papá, bueno, eso yo no lo veo muy seguido. O sea, hace 23 años que simple y sencillamente me dedico a ver pacientes con todos los tipos de demencia en todos los medios socioeconómicos de nuestro país. Y nunca me he encontrado a alguien que diga, hurra, hurra, qué bueno que me toca esto, ¿no? He visto casos extraordinarios cuando la gente acepta, una vez que ha entendido a través de esa educación que se va dando de forma práctica, o sea, ¿qué hago cuando me escupe? ¿Qué hago cuando se pone agresivo? Tengo que entender que es agresivo porque hay miedo detrás de la agresión. ¿Qué hay cuando me repite 500 veces, llévame a mi casa o qué horas son? Y que la familia no entiende por qué, y entonces hay que explicar que no se ha quedado grabado en el cerebro, que no se ha quedado grabado en el hipocampo y que para el paciente es la primera vez que lo dice, no para nosotros, pero para el paciente es la primera vez. Y eso es lo que hay que entender, eso es lo desgastante de estas enfermedades, que igual que a los científicos, que a ustedes investigadores los hace bolas, pues allá afuera también hay un caos, o sea, hay un caos porque la pregunta muchas veces conmigo es ¿qué compro? ¿Comida o medicamentos? Medicamentos o pañales y así sucesivamente, ¿no? Yo creo que ha habido un gran engaño, es como si de repente se hubiese puesto de moda el Alzheimer, ¿no? Entonces ha habido mucha gente que ha hecho grandes negocios con esto, ¿no? Y yo creo que hay que tener una gran ética para poder manejar a estas familias y decirles que efectivamente que no hay una cura como la familia quisiera, pero que hay muchísimas cosas que hacer por ellos a través de los centros de día, a través de los grupos de apoyo para los familiares, a través de las asociaciones y de las reuniones que se hacen a nivel nacional, etcétera, etcétera. O sea, para mí sí es un mito como enfermera el que ya no hay nada que hacer por ellos. Hay mucho que hacer por ellos, no con respecto a la enfermedad en sí, curarla, como entendemos la mayor parte de nosotros la curación, pero sí hay muchísimas cosas que hacer, como estimularlos y sobre todo educar a la familia. Hay algo que llama profundamente la atención, quizá a un grupo de médicos que como yo recibe información por parte de algunos laboratorios, desde luego promoviendo sus medicamentos. Pero dentro de esa propuesta también hay bastante información, pero la que más profundamente ha incidido en una preocupación personal como ser humano y como médico en mi caso, es ver cómo en la actualidad estamos teniendo mucho más problemas con los cuidadores del enfermo que con el enfermo mismo, sin que esto represente que nos tengamos nosotros que olvidar, bueno, pues la enfermedad incurable, lo hacemos a un lado, lo dejamos como un bulto incómodo, molesto y fregón, y ahí está, y vamos a ocuparnos de la familia. No, lo que sucede es que la mayor parte de las veces quien cobra conciencia de la gravedad de la situación y del problema ya tiene meses o años cargando, entre comillas, sin un apoyo ni orientación a un familiar del que no sabe qué tiene, ni qué pasa, ni qué va a pasar, ni menos qué hacer el día de hoy. Entonces, el manejo de la familia aquí es muy importante porque ahora el gasto o al gasto, independientemente de lo gravoso que es para un enfermo crónico,
se suma el gasto terapéutico, el gasto en estrés, en salud mental y en salud emocional del cuidador. A mí me gustaría que ustedes, por favor, nos hicieran el favor de ampliar esta información, porque es lo que en clínica estamos viendo con mayor frecuencia. Y si bien es importante el diagnóstico de demencia o de las variedades de demencia hasta llegar a Alzheimer, para mí, en lo personal, es sumamente importante qué está pasando con los cuidadores, lo que está pasando con la familia. Y están llamando, doctor, los cuidadores. Marco Antonio Flores dice, por favor, den tips qué hacer, cómo ayudar y cómo tratar a las personas con Alzheimer. Y parece, doctor, que estaba describiendo el caso usted de la señora Cristina. Su papá tiene Alzheimer, ya se ha acercado a asilos para que le ayuden a cuidarlo, porque lleva años ya su papá con este diagnóstico, ya no puede caminar, usa pañal, los medicamentos son caros. Platíquenos. Sí, de hecho es lo que yo les quiero comentar. Tiene 3 años hasta ahorita de tener el problema y ha resultado pues cansado, estresante y deprimente a veces, porque lo he tenido en asilos y en los asilos ofrecen atención y a su vez no dan lo que ofrecen y los costos son muy elevados. Sí, entonces esto es lo que es decepcionante y sí, de hecho necesita uno como familiar terapia psicológica, tanto como el paciente también a su vez, para poderlo entender y poder asimilar la enfermedad y poderlos cuidar mejor. ¿Usted recibe apoyo psicológico? Pues he buscado, pero también quiero mencionar que a nivel de instituciones de salud deberían de canalizar a los familiares y a los pacientes al servicio psicológico o si es necesario, o porque de hecho lo es. Hace falta que tengamos este tipo de terapia. Yo lo he buscado de manera particular porque de hecho no me han canalizado en ningún momento a ningún servicio institucional. Vamos a ver qué dicen los especialistas en un momento. Así es, doctor. Pero yo les suplico que tomen en consideración esto. Es tan importante una cosa como la otra. Maite. Bueno, yo creo que para que pueda atenderse bien al paciente, al primero que atiendo es al familiar. Extrañamente, cuando llego a una casa, nunca llego primero a ver al paciente, sino al familiar. Y, señora, hoy en día hay muchos grupos de apoyo que dependen del Instituto Nacional de la Nutrición, del Instituto Nacional de Geriatría, del Instituto Nacional de Neurología, de las fundaciones que hay de Alzheimer, de la Asociación Mexicana de Alzheimer. Hay grupos de apoyo específicamente para el familiar, para que el familiar pueda ir a desahogarse y pueda ir poco a poco a aprender cómo tratar a su paciente. Y también me gustaría decir que en esta época del año normalmente hacemos talleres que patrocinan los laboratorios, un laboratorio en específico, que son totalmente gratuitos y donde enseño a la familia primero a demostrar que realmente hay un daño físico, o sea, que no es que el paciente esté manipulando, sino que hay un daño físico. Y todo el día nos pasamos juntos de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde viendo conducta por conducta, o sea, qué sucede cuando el paciente es agresivo en el baño, qué es lo que tengo que hacer para darle comer, qué es la tercera etapa cuando ya el cuerpo está totalmente deteriorado y cómo tengo que manejar ese cuerpo para que no se escare, para que no se llague, etcétera, etcétera. Pero yo creo, señora, que hoy en día hay grupos de apoyo que ayudan realmente a la familia. También la familia tiene que aprender a buscar, tiene que aprender a los sitios en internet donde pueden encontrar esta información, que sería la Federación Mexicana de Alzheimer, Federación Mexicana de Alzheimer. Y ahí vienen todos los estados de la República y dónde se pueden dirigir. De hecho, también en la Secretaría de Salud, también con la doctora Esther Lozano, ella también está haciendo en toda la República, está dando realmente esta terapia hacia los cuidadores, porque de hecho hay un artículo que escribió ella, la doctora Esther Lozano, que decía cuidando al cuidador, que realmente en la enfermedad de Alzheimer no es el enfermo nada más, son dos, es el cuidador y realmente es el enfermo. ¿Sí? Entonces, ahí en la Secretaría de Salud sí hay un buen consenso donde están desarrollando esta forma de darle atención realmente a los cuidadores, ¿sí? Tanto
cuidadores profesionales como son los enfermeros, como los cuidadores no especializados, que son los familiares. Sí. Y hay muchísimo engaño ahí, por ejemplo, me gustaría decir, porque la gente cree que son enfermeras, o sea, cualquier mujer vestida de blanco en ese instante y momento es una enfermera. Por eso ya no me he visto de blanco. ¿Cómo se llama? Entonces, o sea, les ofrecen a la familia cuidados que no saben dar. Y hoy en día tener 2 cuidadoras de 24x24 cuidando a un paciente cuesta alrededor de 22,000, 23,000 pesos. Nada más el cuidado, ¿sí? Sin pañales, sin medicamentos, más la alimentación de las 2 personas que están dentro, etcétera, etcétera. No se requiere de una enfermera profesional para el cuidado de estos pacientes, se requiere de una cuidadora, que es una persona que va a desarrollar un oficio no profesional, donde se le está enseñando las características del paciente y cómo responder a esas características. Sí, efectivamente, ahondando más sobre este tema, cuando yo veo a un paciente que tiene una demencia, no necesariamente Alzheimer, lo primero que yo y al que le doy la atención es a la familia. Primero que nada es la familia y debe recibir, aparte de todo lo que ha dicho Maite, toda esa información, debe recibir atención y apoyo psicológico. En el Servicio de Geriatría del Hospital General de México, que yo fundé hace más de 20 años, hice precisamente que hubiera apoyo psicológico para estas pacientes. No sé cómo funciona en la actualidad, pero sí existe esto. O sea, hay que tocar puertas. El Instituto Nacional de Geriatría, donde hoy me encuentro, está ya elaborando programas y cursos. Doctor, vamos a hablar del instituto en unos breves minutos, pero tenemos que ir a un corte. Discúlpenme. 8, 9, 10. Otros 10, ¿sale? En el 90 fue el Congreso Mundial de Alzheimer en México y ahí nos conocimos una serie de personas que teníamos el problema. En aquella época, pues nadie sabía que era el Alzheimer, no se hablaba mucho del Alzheimer, ni se sabía, estábamos realmente descubriendo algo al cual no nos habíamos enfrentado. A ese congreso fuimos una serie de personas que vimos la necesidad de crear algo nuevo. En el 92 se abrió el primer centro en Querétaro y a los 3 meses el del Distrito Federal. Ahí trabajamos muchos años, fue el inicio, fue el pionero, fue el primero en México. Y en el 2004 nos salimos 5 gentes para hacer un nuevo centro por la necesidad que existe de tener un servicio como tal. Y empezamos con Alzheimer México y AP Una Esperanza de Vida. El centro se dedica a estimular al paciente, a darle una mejor calidad de vida tanto a él como a su familia. Los aspectos fundamentales de un centro de día son 2. La rehabilitación, por supuesto, y la socialización. El que tú tengas a tu paciente en tu casa y lo tengas muy bien tratado con enfermeras, etcétera, no le da lo que le da un centro de día, porque aquí siguen conviviendo, siguen participando. Entre ellos se hacen relaciones muy bonitas, se siguen sintiendo importantes y además tienen una estructura dentro de su día, porque nuestros pacientes muy frecuentemente tienden a cambiar el día por la noche y quieren deambular en la noche y dormir de día y tal. Entonces todo esto los estructura y hace que tengan una vida más coordinada, más armónica. Lo que hacemos aquí en el centro también tenemos el departamento de psicología, o sea, cuando el paciente llega aquí ya trae su diagnóstico de demencia, pero se les hacen pruebas específicas neuropsicológicas para ver qué área es la que está más dañada y según esto poderlo tratar mejor. Los grupos de pacientes se dividen según el deterioro de la enfermedad y según esto se les hacen sus talleres. Tenemos el departamento de trabajo social, que es el primer contacto que tiene la gente que viene con el centro, en donde se les hace un estudio socioeconómico para ver cuánto es lo que puedan pagar. Nosotros somos una institución de asistencia privada sin fines de lucro. El problema que estamos enfrentando es un problema realmente muy fuerte, que tenemos que dejar salir, que llegue a todo mundo, que llegue a las instituciones, que llegue a las organizaciones, que llegue a las familias, que se quite el estigma de una persona con demencia está loca. No está loca, está enferma. Que podamos en un momento dado atenderlos de la manera en que se deben atender, porque un día nosotros también seremos viejos y vamos a necesitar del apoyo de la gente joven, vamos a necesitar de que se entienda el problema. Es fundamental que la familia tenga su tiempo y su espacio para poder funcionar y dar una buena calidad de tiempo a su familia. 9, 10. Yo creo que lo fundamental que les puedo decir es que no están solos, que habemos instituciones como esta en la República
y en el DF para ayudarlos, para acompañarlos, para estar con ellos, que la enfermedad sí es una enfermedad muy difícil, pero que lo último que olvida el paciente es el aspecto afectivo. O sea, a lo mejor no sabe que tú eres su esposa o su hija o su hermano o su tío, pero sí sabe si lo quieres o lo rechazas. Entonces hay que tener muchísima paciencia, hay que tener muchísimo amor y cariño porque él lo siente. Se integra con nosotros en el panel la doctora Marina Longoria Ibarrola. Ella es investigadora adjunta del Instituto de Neurología y Neurocirugía. Ella es médico psiquiatra o médica psiquiatra con subespecialidad en envejecimiento cognitivo y demencias. Gracias, bienvenida. Doctor. Bueno, vamos a continuar con la opinión de las personas que conviven ya cuando el problema se ha presentado y empieza realmente a afectar la dinámica familiar, las emociones y el comportamiento del resto de la familia y cómo trabajar de una manera óptima con esta dualidad. Estábamos con Maite, pero me gustaría también una opinión de la doctora y la doctora que nos quiere comentar algo que va a suceder dentro de unos días. ¿Sí? Bueno, yo creo que ahora que estaban comentando a la gente del público que es difícil para ellos saber exactamente de qué se tratan las demencias, ¿no? Y ahora que está hablando justamente Maite respecto al cuidado de los cuidadores, creo que es importante hacer hincapié en 3 cosas por lo menos. 1, que las demencias no solamente son síntomas cognitivos, que hay muchos síntomas conductuales, entre el 50 y el 80% de los pacientes tienen síntomas conductuales, y en muchas ocasiones eso es lo que genera la consulta. La gente no lleva al paciente a la consulta porque se le olvidan las cosas nada más. De hecho, le prestan su memoria al familiar durante muchísimo tiempo, pero lo que los lleva a la consulta es cuando el paciente empieza a desnudarse, cuando el paciente no puede mantenerse en pie, cuando el paciente está teniendo problemas para comer, se está desinhibiendo, está robando cosas. Entonces, eso es lo que realmente le cuesta trabajo a la familia manejar, ¿no? Y si bien no hay una cura para la enfermedad, hay muchas cosas que se pueden hacer en el sentido de controlar todas esas conductas. Por otro lado, hay trastornos también que son motores, que vale la pena observar cuando el paciente está enlentecido, cuando se está cayendo, cuando hay datos de parkinsonismo. Y hay otra clase de síntomas que vale la pena cuidar, que es la funcionalidad. A lo mejor el paciente no va a quitarse de la demencia, pero mantener la funcionalidad por el mayor tiempo posible hace que mejore la calidad de vida del paciente y la calidad de vida del cuidador, ¿no? Entonces creo que eso, en lo que respecta a cómo podríamos ayudar a cuidar al cuidador, pues sí, la educación es básica, ¿no? El comprender qué es lo que está pasando en la familia, el individualizar los casos, el individualizar las respuestas. Muchas de estas cosas son como de maña, ¿no? No hay una respuesta exacta para qué hacer para lavarle la boca al paciente. De hecho, los grupos de apoyo en eso nos ayudan muchísimo, ¿no? No hay, cuando falta un familiar que levanta la mano y dice, yo le lavo la boca de esta forma a mi paciente, yo lo llevo al baño de esta forma, yo lo convenzo para que se bañe de esta forma. Y creo que eso es fundamental, ¿no? La retroalimentación que existe en este tipo de grupos de apoyo para esos síntomas que son mucho más difíciles de controlar o de manejar en general que los síntomas cognitivos, ¿no? Quiero ver si podemos entrevistar al señor y a la señora, porque ahorita que regresaron, me parece advertir que la señora tiene una marcha que se pudiera confundir con una marcha parkinsónica. Aquí adelante. Aquí ellos dos. Entonces quiero saber si lo que está diciendo la doctora Longoria en este momento puede ser comprobado con un testimonio, porque aquí, además del proceso de deterioro cognitivo, hay un trastorno motor evidente. La marcha de la señora no es una marcha normal, es una marcha que pudiera ser una marcha como la de la enfermedad de Parkinson. Y aquí la doctora también nos ayudará precisamente en la diagnóstico. Claro que sí, doctor. Sí, muy buenos días. Mi esposa es Laura, yo soy Pedro Javier. Y agradezco primeramente que están difundiendo todo esto porque no sabemos absolutamente nada, ni siquiera a nivel mundial. En efecto, mi esposa tiene un diagnóstico de PIC, enfermedad de PIC, y ha tenido un deterioro cognitivo, de memoria terrible, en el sentido de la palabra muy amplio. Pero realmente yo lo que quisiera decir a su pregunta es que toda la gente que tenga problemas se acerque definitivamente a las instituciones, a las fundaciones de Alzheimer, que es donde nosotros venimos. Nosotros estamos en la Fundación Alzheimer, alguien con quien contar, y de verdad que yo tengo 2 años ahí
y si no hubiera sido por ellos, yo no sabría qué hacer. Porque el primer punto es reconocer que hay una enfermedad. Sí. Cuando yo sé que mi esposa está enferma, en ese momento cambia todo. Cambia todo porque soy más sutil, soy más amoroso, más cariñoso, y hago también con mi actitud que toda la gente que me rodea haga exactamente lo mismo, porque yo no tengo una enfermedad, es una circunstancia exclusivamente. Porque mi esposa, aun cuando es muy joven, tiene 61 años, empezó con su problema a los 50 años, ¿verdad? Vivió maravillosamente, siempre viéndose guapa en el espejo, estudió, cantó, hizo muchas cosas, entonces no tengo por qué sentirme ni mucho menos mal. Lo que sí tengo que hacer es, número 1, darle una calidad de vida a ella, dármela a mí mismo, a toda la gente que nos rodea, y buscar afanosamente que la gente entienda que no se está acabando la vida. Esto es un paso nada más, no hay ningún problema, hay enfermedades más terribles y esto no es nada. Ella nos quiere decir algo. ¿Qué nos quiere decir? Venir. Sí. Como verá usted, también dentro de la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Pick, una de las características es la pérdida del lenguaje, la cuestión locomotora, como dice usted, que ahorita a lo mejor porque estuvo sentada mucho tiempo, pero normalmente camina mejor, baja las escaleras mejor que mucha gente de mi edificio. Bien. ¿Podríamos decir algo sobre la enfermedad de Pick? Porque yo al principio del programa les dije que cuando yo estudiaba el diagnóstico se hacía básicamente por patología y que le llamamos síndrome de Pick-Alzheimer. Entonces, porque no había la posibilidad histopatológica en aquellos años de diagnosticarlo. Yo cumplo 50 años de médico este año, entonces si no había todavía algunos recursos que el día de hoy son accesibles y todo. Pero los médicos de la tercera edad, ya con un proceso demencial inicial seguramente, recordamos a la enfermedad de Pick-Alzheimer con mucha claridad. Las diferencias básicas con la enfermedad de Pick es que aquí el sustrato anatómico cambia, tenemos una distribución diferente de afección que es frontotemporal y que las manifestaciones y que lo que tenemos es depósitos de Lewy o de Levy a nivel de las neuronas de la corteza frontotemporal, y los pacientes no solamente tienen demencia, sino que también tienen trastornos locomotores tipo Parkinson, es un parkinsonismo con marcha lenta, pasos cortos, caídas fácilmente, pierden su estabilidad muy fácilmente, alteraciones en el lenguaje, que es una voz entrecortada, de tono bajo, y alteraciones también en la motricidad fina. La evolución es un poco diferente tanto clínicamente como en tiempo de evolución que la de Alzheimer. Doctor, en el caso de la señora Carmen, su esposo es el que está enfermo y ya no se puede comunicar con usted, se enoja. ¿Qué quiere usted saber? Sí, ¿cómo puedo ayudarlo? Porque su problema es que ya no enlaza palabras. Entonces no le entiendo y él se pone de malas. Entonces tengo que adivinar, así como a los niños chiquitos, dame eso, ten eso. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Doctor. Sí, es interesante porque es una de las evoluciones que tiene la enfermedad, sobre todo la enfermedad de Alzheimer, que se pierde el contacto con él, ya no sabe uno lo que quiere. Lo que hay que tener es paciencia, no agredirlo. Si él nos dice una cosa, a lo mejor quiere ir al baño, pero ya se le olvidó decir cómo pronunciar quiero ir al baño. Entonces hay que empezarle a sugerir cosas, o lo mismo, si está ya muy repetitivo con una frase, cambiarle, hablarle de otra cosa, al rato ya no se va a acordar de lo que está mencionando. Entonces eso es lo que hay que tener. Realmente es un problema, pero no llegar al colapso, porque si nos enojamos, entonces viene la crisis, se desencadena una crisis psicótica en el paciente y eso es terrible. Empiezan a agredir, empiezan a romper, empiezan a hacer una serie de cosas. ¿Por qué? Porque no les estamos entendiendo lo que ellos quieren. Entonces hay que sugerirles varias posibilidades dentro de lo que pudiera ser que quisiera decir el enfermo. Por ejemplo, vamos a comer y a lo mejor lo que quiere es el salero y no sabe qué es el salero. Entonces ofrecerle el salero, decirle o señalarle
para poder tratar de comunicarnos con él. No es una cosa que debamos de tener, pero muchas veces hay que pensar como si fuéramos niños para podernos comunicar con él, sin que hagamos que el enfermo sea un niño. Eso debe ser una cosa totalmente diferente. Pero y yo le quiero pasar el micro aquí a Tere, porque hablando de los cuidadores, Tere viene del Instituto Nacional de Geriatría, Tere, y nos quieres presentar algo. Te paso el micro breve. Gracias. Nos presentas. Pues un gusto. El instituto nos encargó a la editorial. Yo vengo de Cuarta de Forros, es una editorial, y este folleto es justo para los cuidadores. Cómo saber cuidar al cuidador, ¿no? Lo que mencionaban. En esta parte es una historia ficticia basada en hechos reales. El hijo no sabe cómo tratar a la mamá que empieza y se desespera y le grita. Entonces, esta parte es ayúdate. El equipo multidisciplinario es importantísimo, ¿no? Enfermeras, doctores, vecinos. Una de las cosas importantes aquí es, le avisas a tus vecinos, al señor de la tienda, que tu familiar está enfermo, tiene esta situación. Ellos no van a poder ayudarle, el señor de la tienda no lo va a cuidar. Pero si lo ve por ahí en la calle, te puede llamar por teléfono y decir, oye, está solo en la calle, ¿no? O venga, yo lo llevo a la puerta. En fin, esta parte de comunicar, de asumir que la familia está en este proceso de enfermedad, es bien importante. Te puedes ayudar con los demás. Nosotros que somos de letras, ¿no? De editorial, bueno, nos metimos en esta parte porque es importante, porque atañe a toda la sociedad, ¿no? Tenemos como esta parte médica, social, amorosa que decían en la asociación. Se nota cuando quieres a una persona. En esta desesperación Claro. se puede ayudar con cariño, con muchísima paciencia. No es nada fácil, pero se pueden como tomar tips de muchos lugares, ¿no? De muchas asociaciones, incluso editoriales. ¿Dónde lo conseguimos, Tere? Este folleto está disponible en el instituto. Nacional de El Geriatría. doctor Luis Miguel Gutiérrez lo tiene ahí. Y bueno, llamen, está la página también para que lo consigan, o incluso informes también en la página de cuartadeforros.mx, y lo podemos Y ahí lo también podemos conseguir. y ahí lo podemos conseguir, y bueno, que se ayuden de cualquier manera, ¿no? Doctor Benjamín, usted en las redes sociales, yo estoy leyéndolas también, por supuesto, nos están pidiendo también ayuda. ¿Qué es lo que usted les puede comentar también? Y ahorita también leo yo llamadas. Sí, en relación a dónde acudir a ayuda, tenemos varias instituciones. El Instituto Nacional de Geriatría, por supuesto que es una de ellas. También el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía brinda ayuda. El Hospital General de México también tiene un programa de ayuda para Alzheimer, y se pueden dirigir directamente, si quieren, a nuestra página del Sinvestav en el Banco de Cerebros, donde nosotros también les podemos proporcionar información acerca de más instituciones, inclusive dentro del interior de la República, donde pueden acudir para obtener ayuda acerca de cómo tratar a sus pacientes. Tenemos aquí la llamada de Lourdes Rojas. Dice: en la colonia Balbuena llevé a mi papá a un hospital particular. Antes de fallecer nos dijeron que era necesario perforar el cerebro, poner un catéter que llegaría hasta el estómago para evitar el Alzheimer. Ay, no. Ahora me doy Aquí cuenta le que hace solo falta. quería sacarme dinero. Claro que En sí. ese tiempo mi papá tenía 88 años. Total, yo no acepté, pero sería bueno informar a la gente que tenga cuidado con esta situación. No hay cura, tampoco busquemos que nos estafen, doctor, porque cómo lucran con estas cuestiones también. Bueno, pero Vamos ahí hay que hacer. con otra llamada. Dice: ¿con quién se puede verificar si una persona de 30 años padece Alzheimer? Doctora Longoria, ¿esto de verdad se puede a los 30 años saber? Sí, bueno, hay casos de Alzheimer de inicio muy temprano, sobre todo, como decía el doctor, cuando se trata de casos genéticos. Yo creo que en esos casos que son muy especiales, cuando no es síntomas muy atípicos, lo mejor es acudir a institutos como el Instituto Nacional de Geriatría, el Instituto Nacional de Nutrición. Nosotros en el Instituto Nacional de Neurología tenemos un área específica para trastornos genéticos asociados a demencia, entonces ese sería un buen lugar para acudir. Y bueno, ya escucho el tono del anuncio, pero quería comentar nada más que respecto a cómo poder comunicarse con un paciente que tiene dificultades de lenguaje, independientemente de la estimulación, sería bueno simplificar las cosas. Eso es como lo más sencillo, no dar órdenes que sean tan complejas. Vamos a un corte y regresamos, ¿sí? Regresamos después de un corte.
El tiempo se nos está terminando el día de hoy, pero el próximo lunes hay más diálogos de salud aquí en su programa a las 9:30 de la mañana, así que no se lo pierda porque el tema será los hombres y su salud. No los queremos descuidar. Todos sabemos que el encargado de cuidarnos a nosotras en lo que es cuestión salud es el ginecólogo, pero ¿y los hombres? ¿Qué pasa? ¿Cuándo van a cuidarse? Hay andrólogos y hay urólogos. De verdad asisten para que les hagan todos los estudios que les deben hacer. El próximo lunes les vamos a hablar de cáncer de testículo, de si deben hacerse o no la circuncisión, así que no se lo pierda. Hasta de cáncer de próstata vamos a hablar, 9:30 de la mañana, están todos invitados. Aquí los esperamos y ahora vamos a ver el resumen final del programa del día de hoy. Patología Alzheimer, que es crónica y evolutiva, y se va sumando el deterioro. No se está dando la importancia de hacer investigación sobre esto, y que obviamente la enfermedad de Alzheimer consume mucho recurso. Esto es progresivo, evolutivo e irreversible. Y hasta ese momento no tiene ningún tratamiento. Hay una gran confusión en la sociedad mexicana sobre la palabra demencia. La mayoría de las personas de cualquier nivel socioeconómico significa locura. Y los que estamos aquí sabemos que no tiene nada que ver con la locura. La locura es un término coloquial, no es un diagnóstico. No hay una cura como la familia quisiera, pero que hay muchísimas cosas que hacer por ellos, cómo estimularlos y, sobre todo, educar a la familia. Para que pueda atenderse bien al paciente, al primero que atiendo es al familiar. Hay grupos de apoyo específicamente para el familiar, para que el familiar pueda ir a desahogarse y pueda ir poco a poco a aprender cómo tratar a su paciente. No se requiere de una enfermera profesional para el cuidado de estos pacientes. Pues ya vimos este resumen y estamos ahora con mi querida Erika y Gloria, que me decía, ¿qué quieres saber? Porque yo de todo te puedo platicar. ¿Todavía está muy bien tu mamá? Sí, todavía está Pero muy bien. tú eres la única hija que la cuida. Me dices que tu otra hermana se fue. Sí, se fue a Canadá, pero somos muy felices, ¿verdad? Sí. Aunque al doctor le parezca algo extraño, yo creo que es muy importante darles amor. Eso es sobre todo. Y si está de malas, pues sacar un chiste a ver de dónde nos sale, o hacer payasadas. Le doy risoterapia, tenemos nuestra terapia a veces diaria, a veces dice 1 minuto, menos de 1 minuto, ya no me quiero reír, y bueno, ya no nos reímos, pero yo tengo que sacar como que su vida tenga mucha calidad de vida. Sí, pero no me malentienda. Yo me referí a que la chica estaba refiriendo la enfermedad de su mamá como muy alegre, como si estuviera contando un suceso maravilloso, extraordinario. No, la inteligencia sin sentido del humor no sirve para nada, ¿no? Y yo le puedo asegurar que en mi consultorio, cuando veo a la secretaria y las personas que están en la sala de espera, oyen carcajadas todo el tiempo, porque el primero en reírse de sí mismo soy yo. Claro. Pero no es eso, no lo malentiendan, porque aquí vivimos en un teléfono descompuesto, dicen que yo digo, si no digo nada. Por favor, aprendan a escuchar, porque si no, la comunicación no existe, ¿no? Claro. A mí me llamó la atención el estado de ánimo de la hija al relatar lo de la enfermedad del papá. ¿Por qué? Porque cuando se relata la enfermedad de un ser querido, yo puedo hablar de los periodos de la fase terminal de mi papá con cáncer de próstata o de mi mamá con un proceso de demencia vascular, y los digo, pero no lo digo riéndome, a mí me dolió realmente lo que les pasó, y puedo relatar. Me han dicho a veces nuestra doctora, es que está usted muy serio. Pues es que estamos hablando de enfermedades. Quizás si estuviéramos hablando de a quién se les olvidan las capitales del país o diciendo tonterías por aquí y por allá, pues me echaría yo la carcajada, ¿verdad? Como hacen los señores de Televisa que se ríen a carcajadas aunque les piquen el fundillo, ¿verdad? Ahí se trata de reírse todo el tiempo. Pero yo nunca dije que había que ver esto con un maltrato o con sequedad poniendo una jeta como de sope, porque me descubrí a mí mismo cuando empezaba mi mamá a tener estas repeticiones. A mi madre le decíamos nosotros en broma que era el calendario de Galván, porque se acordaba de todo, todas las fechas. Pero cuando empieza a repetir, yo, oye mamá, pero si me lo acabas de decir, me sorprendo a mí mismo, mostrándome molesto o incómodo por la repetición, y digo, no puedo ser tan bruto
y tan ignorante de no entender el proceso que está viviendo ella. Entonces tengo que ver esto no enojándome, lo tengo que tomar en serio. Y claro, por supuesto, la última vez que yo vi a mi madre que ya no hablaba, estuve tocando el piano para ella y ella estaba siguiendo el ritmo con la pierna y con la mano. Ella estaba con una semisonrisa, ya estaba con una afasia, ya casi no expresaba nada, murió 3 días después. Y yo estaba con las lágrimas aquí, pero con una sonrisa porque estábamos tocando la música que nos gustaba, que era de Agustín Lara o de Cricri. Pero no confundan. Y yo no puedo relatar lo que es una enfermedad riéndome. Como veo que muchos locutores y ampones de la información se ríen cuando están hablando de tragedias o cuando están mintiéndole descaradamente a la población nacional. Yo no me río de eso. Doctor, discúlpeme por la aclaración. Aquí está la señora Gloria, que ella lo que me dice, me da pena que mi hija me esté cuidando tanto. Sí. Sí. Porque yo siento que yo soy la que debería de cuidar, la verdad. Pero está muy pendiente de mí. De sus medicinas, de todos los cuidados. De llevarme al médico, de todo. De todo. Pues la vemos muy bien y tenemos aquí más llamadas, las leemos. Mi querida señora Gloria, dice Virginia Castillo, alguien que sí le está pasando bastante mal, dice, yo cuido a un paciente con Alzheimer y estoy muy estresada. ¿Qué me pueden recomendar los especialistas? Breve, así que me pueda ayudar en estos momentos. Yo quisiera comentar algo que no hemos comentado, porque se ha dicho en varias ocasiones que no hay cura. Si bien es cierto que no se puede curar la enfermedad, sí hay forma de ayudarles a los pacientes y así se le ayuda a la familia. Vamos a catalogar la enfermedad de Alzheimer en 3 grandes periodos. Un periodo leve, donde el paciente tiene esos olvidos frecuentes, que a lo mejor está irritable, que se empieza a perder en la casa o al salir. Luego uno donde ya tiene más dependencia para vestirse, que ya no puede cocinar, que ya tiene que estar con supervisión. Y una fase en la que muchas veces está postrado en cama y que es dependiente altamente de cuidado básico por algún familiar o algún cuidador. Pero en estas etapas hay medicamentos para el paciente, hay medicamentos para la enfermedad de Alzheimer, para mejorar la memoria, que nos sirven en estas etapas iniciales, en las etapas leves, en las etapas moderadas, y que vemos cómo los pacientes están más conscientes, más con nosotros, mejoran los periodos de atención, mejoran los periodos de memoria, mejora la sociabilidad y mejora también las cuestiones básicas familiares. Y hay que ver cuál es el problema que tiene el paciente. ¿Está irritable? Le podemos dar algo para irritable. Si está deprimido, podemos darles algo para la depresión. Si no duerme, vamos a darle algo para que duerma. Entonces es un manejo individualizado que le ayuda al cuidador y le ayuda al paciente a estar mejor. Maite, nos retomamos esto. Mira, me está diciendo Erika que para otro programa debemos retomar la parte legal. Y también la señora Rosa Laura Ordóñez, que nos escribe, dice, es importante saber qué pasa con los aspectos legales de las personas con Alzheimer. ¿Por qué, Erika? Se debe de llevar un juicio de jurisdicción voluntaria que se llama de interdicción. Entonces, los familiares hay veces que somos inconscientes y no lo llevamos a cabo. Pero dijera la licenciada Luisa, es que es protección para ellos, no es protección para uno, porque alguien se puede descuidar, se puede salir, puede pasar un delito o un accidente, entonces tienen responsabilidades. Incluso las personas que tienen esta enfermedad en general son personas jubiladas que reciben pensiones. Entonces también hay hijos, hay hermanos y que no, que te robas el dinero, en que te lo gastas, no te lo gastas. Entonces en ese estado de interdicción se nombra un tutor y un curador, que ellos anualmente tienen que dar un informe al juez familiar. Entonces es protección también para la persona que tiene estas enfermedades y que sepa, bueno, por medio de su tutor, si es posible saber en qué se ocupa su dinero, porque desafortunadamente hay personas inconscientes que ocupan recursos que son para sus papás y pues bueno, hay muchas cosas legales, ¿no?, que pueden pasar. Lo tomaremos en cuenta, doctor. Sí, si no se van a tener que ir a Canadá casi todos los parientes. Claro. Bueno, yo creo que eso es importante, ¿no?, respecto a esta persona que se siente tan agobiada por la enfermedad. Cada quien tiene una manera diferente de afrontar las situaciones difíciles en la vida, ¿no? Habrá quien sea muy estoico, habrá quien no pueda lidiar con cosas que sean complicadas, pero creo que entre más avanzada es la enfermedad, más complicado es el cuidado, porque se requieren de mucho más cosas. Y lo que nosotros recomendamos siempre es que el cuidador se dé un tiempo para sí mismo.
Sabemos que a veces no hay más que un cuidador y por más que le busques solo hay un cuidador. Pero sí es posible que esta persona tenga un tiempo para divertirse, un tiempo para ir al doctor, un tiempo para salir al cine, un tiempo para platicar con alguien con quien desahogarse, porque también genera mucha culpa de pronto sentirse cansado, sentirse irritado, sentirse molesto, Entonces, esta clase de emociones necesitan hacer catarsis la persona en algún lugar, ¿no? Entonces, cuando no hay con quien hacer catarsis en la familia o no puedo hacer catarsis con mi familiar que tiene Alzheimer, bueno, habrá que buscar a lo mejor algún recurso profesional, ¿no? Pero creo que el poder hablar con alguien, expresar estas emociones y darse un tiempo para sí mismo es básico para que el cuidador no se agote. A ver, una pregunta nada más, y va para usted y para los demás si quieren. ¿Neurólogo? ¿Geriatra? ¿Geriatra o psiquiatra? Desde mi punto de vista, el mejor es el geriatra. Con él deben acudir con un geriatra. Con un geriatra. Y a mí me gustaría contestarle rápidamente a la señora que habló por teléfono y está desesperada, porque ese es el estadio en el que están la mayor parte de las familias de nuestro país, que por favor se acerque si vive en el Distrito Federal, a los institutos, al Instituto Nacional de la Nutrición, al Servicio de Geriatría, al Instituto Nacional de Neurología, al Departamento de Demencias. O sea, sí hay ayuda para ustedes, pero también la sociedad y la familia tiene que ayudar, tiene que buscar. Y yo le agradezco a los comunicadores serios que realmente den esta información para la familia. Yo me acuerdo el caos que causó hace unos años Televisión Azteca cuando sacó una entrevista con un doctor que operaba textualmente el Alzheimer, ¿no? Y es lo que decía también la señora de la llamada, o sea, ¿cuánto engaño hay? Hay muchísimo engaño y muchísimo abuso para poderse quedar con el dinero de las personas. Y la señora de la comunicación, yo le recomendaría el uso de la mímica, señora. Es un tiempo muy difícil, es un tiempo muy triste en el que vemos en la mirada del paciente una gran tristeza y un gran enojo porque saben lo que quieren pero no lo pueden comunicar, o sea, ellos no pueden comunicarse con nosotros. Debe de preguntar rápidamente porque nos faltan 4 minutos. Usted va a dar un curso en estos días y también quiero que nos informe la doctora de algo. En Morelia, Michoacán, invito a las familias que tengan este tipo de pacientes a que asistan a un taller totalmente gratuito. Tienen que llamar a los laboratorios Asofarma, aquí en el Distrito Federal, busquen por favor el teléfono o en internet, Asofarma, para que les digan dónde exactamente va a ser el taller en Morelia, Michoacán, y es totalmente gratuito y estaremos todo el día juntos viendo por problema de conducta. Gracias. Bien, a finales de octubre tenemos el Día Internacional contra la Enfermedad Vascular Cerebral. Va a haber una campaña masiva y a colación de esto les digo que los pacientes tenemos que evitar enfermedad vascular cerebral, tenemos que evitar enfermedad metabólica, tener un buen control de la glucosa porque son dentro de nuestros principales desencadenantes o switch para generar una enfermedad demencial. Y bueno, yo les sugiero que sí vayan al neurólogo porque hay que tipificar y hacer diagnóstico diferencial de algunos procesos demenciales. Nora. Por acá también nos quieren dar una información. Sí, muchas gracias. Miren, en Alzheimer México, IAP, de la cual soy la directora, pues también ofrecemos grupos de apoyo el tercer martes de cada mes. Esto es en el centro de Linde de 6 de la tarde a las 8 de la tarde, es también completamente gratuito. Y también tenemos 2 eventos planeados que tuvimos que posponer y vamos a comunicar a través del Canal 11 con todo el público justamente para que cerremos filas y rompamos el estigma y nos juntemos para iluminar de lila los monumentos sobre Reforma. Este es uno de los eventos y el otro es un paseo en bicicleta. Por las movilizaciones de la ciudad no lo pudimos hacer, pero estamos a través del canal pues en comunicación. Esperamos la información también para nosotros poder unirnos a esto. Gracias por estar aquí, doctor. E hicimos aquí también enlace de personas que no conocían a la asociación para que vayan y los apoyen también. Bien. Ya estamos por irnos, pero yo quiero aprovechar para enviar nuestra solidaridad a los miles o millones de mexicanos que están en una situación muy crítica en estos días. Recordarles que aquí en el Canal 11 hay un centro de acopio al que ustedes pueden enviar sus cosas, aunque han estado informando que no se deben enviar botellas con agua y ropa. Bueno, yo creo que sí se pueden y sí se deben. No sé por quién está informando este tipo de situaciones, pero
hagamos alguna cosa. Y yo también quiero mostrar mi solidaridad. Soy hijo de maestros, soy maestro, he sido compañero y he adorado a mis profesores, los tengo en mi consultorio, las fotos, para que nunca me permitan cometer alguna falta ética. Y mis primas, mi hermana, mis sobrinos, y todos han trabajado como maestros. Quiero expresar mi solidaridad para aquellos que están buscando que la situación laboral de los profesores en México sea una actividad digna y apegada a los principios constitucionales. Por lo tanto, también, si ustedes quieren colaborar con los maestros, saben a dónde llevar la ayuda, porque aquellos también se están mojando, están luchando a su manera y a su capacidad, aunque a veces causen algunos problemas, como lo señalaban, para algunas otras actividades. Pero yo quiero expresar en este sentido, y por favor es mi opinión personal, también mostrar mi solidaridad con los maestros de México. Sobre todo porque mi madre, que murió así, era una maestra y que hubiera hecho lo posible por luchar y dejar a quien fuera necesario, que en este caso fue probablemente alguno de mis hermanos, los 1,200 pesos de pensión que alcanzó después de toda una vida de trabajo y de lucha. Tenemos 1:20 todavía, doctor, si quieren alguna conclusión. El doctor nos iba a hacer un comentario, pues yo siempre quito el tiempo y interrumpo a lo mejor inadecuadamente, pero discúlpenme, pero yo quiero expresar mi solidaridad. Sí, nada más es un aviso. El Instituto Nacional de Geriatría es un instituto que recién se fue creado el 31 de mayo del año pasado, y por tal motivo todavía no tenemos disponibilidad clínica. O sea, no tenemos posibilidad de atender pacientes. Eso será quizá en 1 o 2 años más, pero porque está ahorita fundamentalmente dedicado a la promoción de educación y de investigación. O sea, no tenemos dónde ver un paciente. Podemos referirlos a otros lados, pero hay otros servicios, ya se mencionó el Hospital General de México entre ellos, en donde tienen un servicio de geriatría para atender a esto. Nos vamos, muchísimas gracias a todos, y reitero, aquí hay en el Canal 11 un centro de acopio del cual podemos estar absolutamente seguros de su confianza y de su solvencia. Aquí sí van a llegar las cosas a su destino. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes.